Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Mañana fatídica. Despierta, ¿hay alguien vivo en esta casa? Judy entró alegremente en la casa de su hermana Linda Slaten. La mañana del 4 de septiembre era normal, pero algo no estaba bien. Judy visitaba frecuentemente a sus sobrinos, y hoy no era la excepción. Una taza de café caliente y una conversación amigable con su hermana solían empezar su día. ¿Dónde están, pequeños holgazanes? Judy sonrió, asomándose a la habitación de sus sobrinos, donde estaban durmiendo y frotándose los ojos. Se sorprendió al ver a Linda todavía durmiendo, ya que normalmente se despertaba antes de que los chicos salieran para la escuela. Cuando Judy salió de la casa, notó que la ventana en la habitación de su hermana estaba completamente abierta, y faltaba una de las cortinas. Era extraño. ¿Por qué no estás en la escuela todavía? ¿Tu mamá está enferma? ¿Por qué sigue durmiendo? Judy preguntó mientras caminaba inquieta hacia el dormitorio de su hermana. Linda Slaten, quiero verte. Judy llamó a la puerta, pero nadie respondió. El siguiente momento, vio algo que le hizo hundir el corazón. El cuerpo de su hermana yacía en la cama, con la cabeza colgando hacia el suelo. La joven estaba medio desnuda, con una percha de alambre envuelta alrededor de su cuello. No había señales de lucha en la habitación, y el armario estaba abierto. De lo contrario, todo parecía normal. Las pertenencias de Linda estaban en su lugar correspondiente. Judy gritó cuando vio el cuerpo de su hermana y el conserje que trabajaba afuera llamó a la policía. La policía llegó y pidió a los niños que abandonaran la casa, que ahora había sido declarada una escena del crimen. Jeff logró pasar junto a la habitación de su madre sin mirar su cuerpo. Tim, por otro lado, miró dentro de la habitación y descubrió que su madre había muerto. Los chicos fueron trasladados a la casa de sus abuelos durante la investigación. Aquella fatídica mañana marcó el comienzo de una historia misteriosa y oscura, que alteraría sus vidas para siempre. Linda Slaten nació en un día de primavera, el 8 de marzo de 1950. Linda, la niña, deseaba una familia grande y feliz, pero su destino no salió como lo planeó. Linda tenía 19 años cuando se casó con Frank Slaten. Ya era madre a esa edad. La pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Jeffrey, 3 años antes de la boda, y a un hijo menor, Timothy, un año después. Linda solo pudo persuadir a Frank, el padre de sus hijos, para que se uniera a ellos después de otro año. Desafortunadamente, este matrimonio no cumplió con sus expectativas. Linda frecuentemente consideraba el divorcio, pero el miedo y la adicción la mantenían alejada de dar ese paso. Sin embargo, en 1974, después de 9 largos años de matrimonio, reunió los últimos vestigios de fuerza y determinación, dejando atrás el infierno que era su familia. Linda tomó a sus hijos y dejó a Frank Slaten. Fue el primer paso hacia una nueva vida. Y Linda esperaba proporcionar a sus hijos la seguridad y la felicidad que les habían negado durante tanto tiempo. Ella no era consciente de las pruebas que le esperaban, incluyendo el fatídico día para su familia. Linda y sus 2 hijos se mudaron al 303 North Brunel Parkway en Lakeland, Florida, después de su divorcio, que era una de las ciudades más pobladas del condado de Polk en 1981. Era un próspero distrito comercial con nuevos desarrollos residenciales surgiendo en cada esquina. Estos eran principalmente duplexes donde se asentaban las familias numerosas. La abundancia de jardines y áreas verdes en Lakeland era muy atractiva para los residentes. La familia Slaten poseía una de las muchas casas dúplex. A pesar de esto, no permanecieron allí mucho tiempo. Linda y sus hijos se mudaron a Florida desde Hartselle, Alabama, 2 semanas antes del horrendo crimen. ¿Qué podría haber causado una tragedia tan horrible? Quizás Linda no solo trajo a sus hijos, sino también oscuros recuerdos de su pasado. Linda Slaten comenzó una nueva vida como madre soltera tras su divorcio. Hizo todo lo posible para mantener a sus hijos mientras equilibraba las responsabilidades laborales y del hogar. Linda no tenía coche, así que sus hijos iban a la escuela caminando o eran llevados por los vecinos. A pesar de las dificultades, Linda nunca se rindió y trató de proporcionar a sus hijos todo lo que necesitaban. Además de las actividades escolares, los chicos participaban en la sección de fútbol, pero sin coche. No siempre era fácil llegar allí. Así que el entrenador Joe vino a su rescate. Él los llevaba regularmente desde su casa hasta el estadio y de regreso. Linda estaba preparando activamente la mudanza de su madre una semana antes de que ocurrieran los trágicos eventos, el 4 de septiembre. Ella estaba segura de que una mujer viviendo con ellos podría ayudar a Linda con las tareas diarias del hogar, mientras también creaba un ambiente cómodo y familiar. En la tarde del 3 de septiembre, Jeff regresó a casa después de su entrenamiento.
Tenía el estómago vacío y no había comida en la casa, así que decidió ir a la casa de su abuela. Cuando regresó alrededor de las 9:30 p.m., su hermano y su madre no estaban en casa. El chico encendió la televisión para distraerse, pero sus pensamientos ansiosos persistieron. La discusión que tuvo con su madre el día anterior no lo hizo sentir mejor. Trató de olvidarlo, pero cuando regresó a casa y no vio a sus familiares, sintió una extraña añoranza. Normalmente, a esta hora, su casa estaba llena de emoción. La madre de Linda estaba cocinando la cena en la cocina, y el aroma de la comida deliciosa llenaba la casa. Su hermano menor, Tim, estaba merodeando alegremente, corriendo ocasionalmente hacia Jeff esperando una conversación. Pero al percibir el desagrado de su hermano, corrió de vuelta a su madre. Estos momentos ocurrieron varias veces antes de que todos se reunieran alrededor de la mesa para cenar alrededor de las 11:30 p.m. El ruido y las risas de los miembros de la familia en el pasillo interrumpieron los pensamientos de Jeff. Su corazón comenzó a latir más calmadamente. Su madre y su hermano regresaron a casa, y Jeff reanudó la película que estaba a punto de terminar en la cena. Linda planeaba pasar la tarde con sus vecinos y jugar a las cartas, pero primero decidió hacer algunas tareas del hogar. Cuando su hermano menor, Tim, se fue a la cama, Jeff se quedó a ayudar a su madre a lavar los platos. Decidió pasar por su habitación y disculparse por su pelea anterior. Jeff recuerda haber dicho: «Te quiero, mamá. Te veré mañana». Si tan solo hubiera sabido que esas eran las últimas palabras que podría decirle a su madre. El 4 de septiembre de 1981 fue un día trágico en la vida de dos hermanos, Tim, de 12 años, y Jeff, de 15. En ese terrible día, descubrieron a su madre, Linda Slatten, muerta en la cama. Linda solo tenía 31 años cuando esto sucedió. ¿Quién podría haber cometido una crueldad tan atroz contra la madre de dos niños indefensos? ¿Era Linda víctima de un ataque al azar, o sabían quién era? Después de que Jeff y Tim se fueron a la casa de su abuela, el sargento Edgar Pickett del Departamento de Policía de Lakeland llegó al lugar. Fue el primer detective en comenzar a investigar esta terrible tragedia. Tan pronto. Al llegar, policías, reporteros y ambulancias se apresuraron hacia la casa, que estaba acordonada. Cinta amarilla con la leyenda «Escena del crimen, no pasar» estaba envuelta alrededor de la casa. El sargento Pickett fue el primero en descubrir la pieza clave de evidencia en el caso. Descubrió una huella de palma en una ventana sin cortina que no pertenecía a Linda, quien había sido asesinada. Esta huella podría haber sido una muestra de ADN importante, pero en ese momento, las pruebas de ADN no estaban ampliamente disponibles para determinar la causa exacta de la muerte de Linda. Su cuerpo fue llevado para una autopsia, que reveló moretones en sus hombros, brazos y cuello. El hecho de que estuviera semidesnuda sugería una posible violación. Después de una autopsia minuciosa, se descubrió que Linda había sido golpeada severamente, abusada y estrangulada con una percha de su armario. Este horrible escenario desató la investigación, pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta sobre el asesinato de Linda Slatten. La policía decidió investigar el árbol genealógico de la familia Slatten. El primer sospechoso fue el exmarido de Linda, Frank Slatten. Según la información disponible, era un hombre violento y agresivo que frecuentemente abusaba de su esposa e hijos y no mostraba preocupación por la familia. Frank fue sospechado de inmediato por la policía, como era de esperar. Fue detenido para ser interrogado, pero rápidamente se reveló que estaba en Alabama la noche del asesinato. No obstante, la policía no lo descartó como sospechoso. El segundo sospechoso era el hijo mayor de Linda, Jeff. El día antes del asesinato, él y su madre tuvieron una acalorada discusión. Según los testigos, la relación entre Linda y su hijo se había vuelto tensa recientemente. Jeff, el hijo mayor de la familia, lo había pasado todo, primero con un padre abusivo y luego con su madre, que estaba criando a sus hermanos sola. Sus frecuentes desacuerdos estaban a la vista de todos. Pero Jeff siempre intentaba hacer las paces y reconciliarse con su madre, tal como lo hizo la noche antes de la muerte de Linda. La policía le administró 2 pruebas de polígrafo a Jeff, ambas con resultados negativos, eliminándolo de la lista de sospechosos. El novio de Linda, cuyo nombre no ha sido revelado, ocupó el tercer lugar en la lista de sospechosos. Este hombre blanco era un amigo cercano de Linda y frecuentemente socializaba con sus hijos. Sin embargo, las pruebas de polígrafo no revelaron nada sospechoso, lo que obligó a la policía a exonerarlo.
Después del funeral de Linda, la familia comenzó a reconstruir sus vidas poco a poco. Los chicos volvieron a la escuela, intentando olvidar el horrible incidente en el 303 North Brunel Parkway. Tim continuó asistiendo a las prácticas de fútbol, y siempre se sintió apoyado por sus compañeros de equipo y entrenadores. El entrenador Joe cumplió su promesa y siguió llevando a Tim a casa después de la práctica. Un mes después de la tragedia, Tim colgó una foto del equipo y el entrenador sobre su cama. El caso del asesinato de Linda permaneció sin resolver, mientras las semanas se convertían en meses y luego en años. Los hermanos Slaten tuvieron que aceptar la dura realidad de su nueva vida. Su madre había sido asesinada, dejando solo a sus abuelos, Clarence y Margaret Harris, para apoyarlos durante este difícil momento. Habían pasado 17 años desde el horrible asesinato de Linda Slaten. Pasaron los años, y los chicos que habían perdido a su madre se convirtieron en hombres maduros que amaban y cuidaban de sus propias familias. Ambos hermanos formaron familias, siendo Jeff el que tuvo 2 hijos. Sin embargo, nunca olvidó lo de anoche. No escuché nada en absoluto. Incluso los vecinos afirmaron que no escucharon nada sospechoso esa noche. Me pesa mucho, repetía frecuentemente en conversaciones con sus seres queridos, a veces sentado frente al televisor esperando la cena mientras su esposa se movía inquieta en la cocina y sus hijos corrían a su alrededor. Jeff vislumbraba el pasado. En esos momentos, era transportado de regreso a su hogar de la infancia y a la última noche con su madre, recordando los inquietantes sentimientos que lo habían atrapado. Esa última noche parecía presagiar un horror que alteraría su vida para siempre. Jeff volvía a la realidad cada vez que escuchaba las voces de sus hijos y su esposa durante un rescate. A pesar de sus vidas exitosas, los hermanos nunca habían abandonado la investigación y trabajaban incansablemente para mantener el caso vivo. Regresaban a Lakeland con regularidad para verificar el estado del caso de su madre. Tim dijo en una entrevista telefónica: "No importa cuántos investigadores sean reemplazados. Siempre les recordamos que estamos esperando encontrar a quien mató a nuestra mamá. La carga está sobre nosotros, y no puedo dejarla ir". En 2001,00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 0
Fue acusado de intentar asesinar a una joven a quien intentó sacar por la ventana de su habitación. La policía comenzó a investigar sus conexiones y coartadas, y descubrió que ya había sido condenado a 80 años de prisión por otros delitos. Para los policías, él era el principal sospechoso. Sin embargo, surgió un pequeño problema. Jimmy ya había muerto para entonces, y las pruebas de ADN ya no eran posibles. Sin embargo, la madre de Jimmy aceptó dar una muestra de su ADN. Desafortunadamente, los resultados no coincidieron con la muestra descubierta en la escena del asesinato de Linda, y la investigación quedó nuevamente sin respuesta. Edgar Pickett, el investigador que estaba investigando el asesinato de Linda Slatten, renunció en 1998 y fue reemplazado por Brad Grace, un nuevo detective. Grace descubrió una muestra de ADN no identificada recogida en la escena del crimen. En 1981 decidió enviar la muestra al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, el laboratorio más grande del estado, con la esperanza de identificar al asesino de Linda a través del análisis de ADN. Para 1999, Dotharuito, el departamento, tenía los recursos para realizar tales pruebas, así que el detective Grace se puso en acción. Revisó la lista de sospechosos y decidió tomar muestras de ADN de cada uno de ellos. En 2001, Messicino Esmacho estaba seguro de que podría identificar al perpetrador usando su ADN. Primero contactó a los hermanos Slatten pidiéndoles que proporcionaran muestras de ADN para compararlas con las encontradas en la escena del crimen. Los resultados del análisis eliminaron completamente a los hermanos como sospechosos. La detective Grace luego contactó al exmarido de Linda, Frank Slatten. Frank había reevaluado su vida después de la muerte de Linda y ahora llevaba una vida plena. Frank volvió a enviar voluntariamente sus muestras de ADN, pero no se encontraron coincidencias. Grace envió muestras de ADN del perpetrador desconocido al FBI en 2005. Colos, donde fueron comparadas con datos en la base de datos federal. Estas comparaciones se realizaron de manera regular, pero resultaron inconclusas. La detective Grace se retiró 17 años después del asesinato de Linda Slatten, y fue sucedida por los detectives Tammy Hathcock y Russell Hurley. Después de 3 años más de investigación, Tammy Hathcock descubrió una nueva tecnología de reconocimiento de ADN desarrollada por el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. Ella envió una muestra de ADN de la escena del crimen al experto Cecil Moore.
Cecil Moore utilizó una base de datos genealógica y otros documentos para crear un árbol genealógico que condujo a la persona sospechosa de haber asesinado a Linda Slaten. Este fue un momento decisivo en la investigación, así como uno que sorprendió a los hermanos Slaten. Una de las fotografías en el dormitorio de Tim mostraba el rostro del asesino. Ese hombre resultó ser Joseph Clinton Mills, mejor conocido como el entrenador Joe. La policía comenzó a investigar el historial de Mills y descubrió que había sido acusado de robo mayor y falsificación de un testamento, pero no había sido condenado. Sus huellas dactilares y las de sus palmas estaban almacenadas en las bases de datos de la policía. Para probar la culpabilidad de Joseph Mills, la policía tuvo que comparar su ADN con el descubierto en la escena del asesinato de Linda Slaten. Los detectives decidieron obtener una muestra de ADN de Mills sin su conocimiento. La precisión de esta información es desconocida, pero esta es la versión incluida en el caso. La policía vació un contenedor de basura en la casa de Mills y descubrió una curita con sangre. Los detectives estaban investigando el pasado del sospechoso. Joseph Mills había pasado la mayor parte de su vida en Kedman, una ciudad situada a solo 30 minutos de la escena del crimen. Tenía una familia, incluyendo hijos y nietos. 2 semanas después, la respuesta del laboratorio llegó. El ADN de la escena del asesinato de Linda Slaten coincidía con el ADN de Joseph Mills, lo que se convirtió en una pieza clave de evidencia en el caso, y Joseph Mills fue arrestado y acusado del asesinato de Linda Slaten en diciembre de 2019. Joseph Mills fue arrestado y llevado a la comisaría para ser interrogado. Solo tenía 20 años cuando asesinaron a Linda Slaten. Los detectives entrevistaron a Mills por teléfono en 1981, pero no fue nombrado sospechoso del asesinato. Después de años de investigación, Mills ya no pudo negar su participación en el crimen. Su testimonio afirmaba que la noche del asesinato fue a la casa de Linda con su permiso para tener relaciones sexuales, pero los detectives cuestionaron su versión. Sospechaban que Mills había estado observando a Linda durante algún tiempo, porque frecuentemente llevaba a sus hijos a la práctica. Según el relato de los investigadores, después de que el entrenador devolviera al niño a casa después de la práctica, esperó hasta que la casa estuviera vacía antes de entrar sigilosamente en la habitación de Linda a través de una ventana y esconderse en un armario. Esperó hasta que Linda estuviera sola en la habitación antes de salir de su escondite, golpearla y abusar de ella, y estrangularla con un gancho de alambre de su armario. En el juicio, Joseph Mills fue condenado por asesinato en primer grado y violación. La investigación y el juicio proporcionaron la tan esperada justicia para este crimen atroz, que había permanecido sin resolver durante años. Los hijos de la mujer asesinada todavía estaban atónitos e incapaces de comprender por qué Joseph había asesinado a su madre. La audiencia judicial fue tensa. Los hijos de Linda Slaten, Tim y Jeff, se sentaron en un banco para espectadores y defendieron la memoria de su madre. Joseph Clinton Mills, también conocido como el entrenador Joe, fue el centro de atención. Este hombre, que alguna vez fue considerado un modelo a seguir, se sentó en una jaula acusatoria. Su expresión era fría e indiferente, como si nada hubiera ocurrido. Tim Slaten, el mayor de los hermanos, miró al hombre que una vez había admirado y vio el rostro del mal. Los ojos de Tim ardían de indignación, y se puso de pie de un salto, volviéndose hacia Joseph. ¿Por qué? Solo quiero entender por qué, yo. ¿Por qué mataste a nuestra mamá? ¿Por qué nos la quitaste? Éramos tan felices. Mills solo murmuró: soy un buen hombre. Nunca se disculpó ni expresó arrepentimiento a la familia Slaten. Probablemente incluso el asesino luchó por explicar sus acciones. Tim se quedó atónito porque había admirado al entrenador Joe como un modelo a seguir cuando era más joven. Ahora solo le quedan preguntas y recuerdos dolorosos. Joseph Mills fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, como si una pesada piedra hubiera caído de los hombros de los hermanos Slaten. Su madre finalmente fue vengada, y aunque los hermanos se consuelan con el pensamiento de que el asesino pasará el resto de su vida en prisión, todavía están enfurecidos de que Joseph Mills estuvo libre durante casi 40 años, mientras ellos perdieron a su madre. La historia de Linda Slaten, su trágica muerte y años de investigación han dejado una impresión indeleble en sus hijos Tim y Jeff Slaten, 2 hermanos que no solo fueron testigos de la tragedia, sino que también se convirtieron en participantes de primera mano en la investigación, compartiendo sus pensamientos y sentimientos. Él seguía preguntándonos cómo iba el caso, recuerda Tim, el hermano mayor.
No hizo preguntas específicas, solo quería saber si había alguna novedad en el caso, si había alguna nueva evidencia, y yo solo le dije que nada había cambiado. Tim todavía está sorprendido de que el asesino de su madre fuera un hombre que consideraba un amigo y respetaba. La foto de él parado detrás de Joseph Mills siempre le ha recordado que la vida sigue, incluso sin su madre. Jeff, el hermano menor, está constantemente pensando en cómo habría sido su vida si su madre hubiera estado viva. Esta tragedia crea un vacío insoportable en su corazón que nada puede llenar. A pesar de las dificultades y el sufrimiento, los hermanos Slaten se esfuerzan por vivir una vida plena en honor a su madre, Linda Slaten. Visitan su tumba con regularidad, colocando flores frescas y rezando para que ella sepa que nunca la olvidarán y que seguirán luchando por justicia. La historia de Linda Slaten es una de valentía, increíble resistencia, y el hecho de que, incluso después de las pérdidas más atroces, el amor y la memoria de los seres queridos perduran en los corazones de quienes quedan. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.